Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más hablando sobre curiosidades del arte. Me llamo Verónica, Verochan por aquí, soy periodista y artista. Y hoy os voy a hablar de uno de los cuadros más importantes de la pintura española, aunque el artista como tal no sea español. Es El entierro del señor de Orgaz el Greco. Un cuadro que tiene un montón de personajes y un montón de chicha y que me parece súper interesante. Yo creo que os va a gustar un montón, sobre todo cuando conozcáis los pequeños detallitos. Así que nada, empezamos. Ya para empezar, cuando os he dicho el nombre del cuadro igual os ha sonado un poco raro, porque los nombres populares que tienen son El entierro del conde de Orgaz o El entierro del conde de Orgaz. Pero la cosa es que el nombre real de la pintura es El entierro del señor de Orgaz. Es un óleo sobre lienzo de gran tamaño, pintado de estilo manierista que hace referencia al estilo pictórico de finales del Renacimiento y que prefigura el exceso ya más característico del barroco. Es un cuadro pintado por el Greco en su época en Toledo, que el Greco se llamaba Doménicos Theotokopoulos, por cierto. Un nombre que cuando ya te lo aprendes no puedes parar de decirlo. Vamos, que si un día vais a jugar al ahorcado ya tenéis la palabra perfecta para ganar. La ubicación original del cuadro sigue siendo la ubicación en la que está ahora. Siempre ha estado en el mismo sitio, vaya. Y ese sitio es la iglesia del Santo Tomé de Toledo. Por cierto, estuve este verano y me gustó un montón. Tanto Toledo, como el cuadro, como el resto de obras del Greco que podemos ver en la ciudad. Y desde luego cuando lo ves en persona puedes entender que se considere una de las mejores obras de arte que existen, porque es bastante impresionante. Es un poco de estos cuadros que cuando lo ves te quedas como Bueno, vamos a la chicha, vamos a contar aquí el salseo que lleva este cuadro. Y es que como podemos ver hay muchísimos personajes. Y por supuesto sale el conde o el señor de Orgaz. ¿Que quién era este señor? Pues este señor se llamaba Gonzalo Ruiz de Toledo y era un señor muy religioso. De hecho, el cuadro representa, me voy a sentar bien porque me estaba empezando a doler la espalda un poquito, perdón. De hecho, el cuadro representa el milagro en el que San Agustín y San Esteban bajan del cielo para enterrar a este hombre, como premio a una vida ejemplar de caridad y de humildad. Así que eso, él estaba muy metido en la religión católica, estaba muy metido en esta parroquia y además era como muy humilde y daba mucho dinero. De hecho, es que fue benefactor de la parroquia y parte del dinero que él donó sirvió para ampliar el edificio. Y en el testamento, este hombre era un señor muy importante, dejó normas estipuladas sobre acciones que tenía que hacer el pueblo respecto a la iglesia y que en cierto modo había que penar si no se cumplían. El cuadro se encarga en 1586 por Andrés Núñez, que era en aquel momento el párroco de la iglesia. Algo así como 2 siglos y medio después de que el conde hubiera muerto. Y lo más guay de todo es que el cuadro representa 2 escenas, súper delimitadas además, están muy claras. Una es la parte celestial y la otra es la parte terrenal. Y en cada una están pasando cosas diferentes al mismo tiempo. Y en ambas hay gente que dices, ¿qué hace aquí? Podríamos decir también que abajo se representa la muerte y arriba se representa el cielo, que podría ser algo así como la vuelta a la vida eterna. Vamos a empezar a cotillar un poco lo que pasa en cada escena y a mirar bien esas mini personitas que podemos ver ocultas entre un montón de gente. Lo primero que vemos en la primera parte es la representación del juicio y la aceptación en el cielo del alma de Gonzalo. Aquí Gonzalo como si el conde fuera mi amigo, del señor de Orgaz. Pero es que también vemos mucho más porque es que hay muchísima gente. Ya para empezar, entre los personajes religiosos podemos ver a Jesús, a la Virgen, a San Pedro, al apóstol Pablo, a San Juan Bautista, a Santiago el Mayor. Pero lo más curioso de todo esto es que en la fila de arriba, en la que hay un montón de cabecitas chiquitinas, que comienzan por Santo Tomás, la cierra Felipe II, que era el monarca del momento. Y el salseo viene ahora, porque Felipe II y el Greco se llevaban bastante mal. Tenían ahí un beef importante. Y es que a Felipe II no le gustaba cómo pintaba el Greco, porque le parecía que iba mucho a su rollo y que era demasiado moderno para los criterios pictóricos que en aquel momento se llevaban dentro del catolicismo. Así que llegó a rechazarle como artista, y esto al Greco le pareció una burla a su talento. También hay muchos personajes que no se sabe a ciencia cierta quiénes son, se hacen un montón de especulaciones especialmente para la parte terrenal, ahora os cuento, pero sí que es cierto que en la parte celestial podemos ver también un ángel jugando y las almas de algunos niños. Esta parte da un poco de cosa, pero vaya, entendemos esto como que al entierro del conde fue prácticamente todo el mundo, hasta las almas de los chiquillos. Y ahora vamos a hablar ya de la parte terrenal, que es donde encontramos la escena del entierro. Aquí los personajes tienen expresiones de luto, de tristeza, pero al mismo tiempo cada uno es bastante variopinto. Como veis, son un montón de tíos y vamos a analizar a una de las personas en concreto, este personaje de aquí. Y es que hay quien dice que se trata de Cervantes. Y esto sería muy relevante para la historia de España porque se trataría de un retrato de la imagen real de Cervantes, ya que el Greco y Cervantes convivieron en la misma época también en Toledo. Vamos, que el Greco tenía más que visto a Cervantes. De hecho, cuando fui a visitar la iglesia del Santo Tomé para ver el cuadro, había una guía que estaba contándoles a otros turistas que ese personaje era Cervantes, contándoles un poco pues lo que os acabo de decir. Pero lo que más gracia me estaba haciendo es que la gente decía, ay, pues sí, se parece muchísimo, tal, le han hecho muy bien, se parece mucho al de los retratos de los céntimos. Y yo es que miraba a toda la fila de tíos y digo, si tienen todos la misma cara.
Quiero decirte, podrían ser los octillizos de Apu y Manjula. Un montón de tíos con barbitas son muy parecidos. Pero bueno, más allá de esto, también hay gente que considera que no es Cervantes, que podría ser Manus, el hermano del Greco. Bueno, pues como siempre, esto está sujeto a un montón de interpretaciones y cada uno opina lo que considera que es más cierto. Y hablando de interpretaciones, hay gente, por lo que he estado leyendo, yo la verdad no sentí nada, ya os hago el spoiler desde el principio. Ojalá ahora poder contaros una cosa chulísima y hablar con Iker Jiménez. Pero lo cierto es que yo no me enteré de nada. Pero hay gente que dice que cuando está alrededor del cuadro escucha como psicofonías, sonidos un poco raros y también percibe olores, como por ejemplo el del incienso, cuando en la iglesia no hay. Y eso, hay gente que dice que escucha cantos gregorianos y como música o algo así, como que este cuadro está ya muy relacionado con el misticismo. Hola chicos, pequeño inciso en pijama, y es que me he dado cuenta que cuando os estaba contando justo lo de las cosas místicas que surgían alrededor del cuadro es cuando se me ha apagado el foco. Batería abajo, fantasmas. No se sabe, pero nos quedamos con eso, con los fantasmas por supuesto. Si habéis visto un cambio de plano, una iluminación un poco rara, es que el foco había decidido morir, pero ya ha resucitado, igual que el conde. Bueno, y ya para finalizar quería contaros algunas curiosidades más sobre el entierro del señor de Orgaz. Es que también hay diferentes interpretaciones del cuadro. Vamos, que no existe solo el del Greco, hay otras personas que también pintaron esta escena. Y a otras a las que les sirvió de inspiración para hacer otro tipo de pinturas. De entierros, claro, aquí la cosa va de palmar. Por ejemplo, existe el cuadro de Jorge Manuel Theotokopouli, el hijo del Greco. El apellido ya os sonaba, ¿no? Que hizo una interpretación del cuadro más famoso de su padre. Y también el cuadro de Miguel Jacinto Meléndez de 1734, bastante más posterior a todo lo que os acabo de contar. Pero además, como os decía, también sirvió de inspiración para otros artistas. Entre ellos Picasso, que si conocéis un poco su obra ya sabéis por dónde voy. Y es que Picasso, en el entierro de Casagemas de su amigo, cogió muchísima inspiración del entierro del señor de Orgaz. Como veis, aunque es un cuadro mucho más simple, también está dividido en dos escenarios, el celestial y el terrenal. Así que el Greco con esta pintura abrió muchísimo camino para que otros artistas lo tomaran como ejemplo para obras que también son muy importantes en el mundo del arte en España. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que ahora no paréis de decir Theotokopoulos y que hayáis aprendido unas cuantas cosas sobre el Greco. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Aur!